Ahí va. Gracias. Entonces, bueno, chiquillos, la ayudantía hoy día va a ser muy corta, va a ser bastante corta y con muchos menos chistes que las últimas dos, por un tema bastante sencillo. Esta ayudantía va a funcionar como punto de partida, como punto de inicio de lo que será su trabajo de investigación. Nosotros de toda la vida hemos hecho investigación en los estudiantes para que den sus primeros pasos. Yo creo que es uno de los grandes plus que tiene la facultad de investigación por parte de los estudiantes, ya sea como ayudantes, sean como colaboradores, y bueno, este va a ser, ojalá que sea la primera de sus primeras incursiones, por supuesto que en materia histórico-jurídica. En general cambiamos el tema todos los años, o tratamos de ser lo más cambiantes posibles, y el tema de este año, que ya el profesor ya creo que ya lo dijo en clase varias veces, será sobre las pandemias, o sea, sobre las pestes en la historia del derecho, que como hemos podido notar, la verdad, del estudio somero que hemos hecho algunos ayudantes ya para empezar a desarrollar la temática, es un estudio escueto, es un estudio muy poco focalizado, que casi carece de metodología alguna. O sea, no hay realmente una aproximación, a pesar de que efectivamente las pandemias son per se motivo de regulación. Existen las regulaciones sanitarias, son antiquísimas, existe todo un tema de derecho público, de cómo funciona el poder en medio de estas crisis. Existe también, por ejemplo, las problemáticas asociadas a la economía. Las economías son simples o son más complejas. Existen los problemas asociados a las contrataciones entre privados, las relaciones familiares. Hay todo un abanico de ramas del derecho que se van a ver afectados por las pandemias y que no han sido abordados correctamente, y esto es, en principio, algo para que sea novedoso, para que sea lo más, comillas, divertido para ustedes. Yo sé que en estos contextos la verdad es que es feo llamar a una actividad académica divertida, pero por último que funcione para ustedes como su primera experiencia. Necesito saber qué saben ustedes hasta ahora del trabajo de investigación. Que alguien se ponga la camiseta y me diga qué les ha dicho el profesor hasta el momento de su trabajo de investigación. Yo no estaba en clase. Nada, no nos han dicho nada. Nada, no les han dicho nada. Pensé que era la única. No, estábamos esperando la ayudantía para entender el trabajo o lo que sea. Ya, perfecto. Entonces voy a proceder entonces a explicar un poco de qué va el trabajo. No pude armar un PowerPoint, estuve muy ocupado en otras cosas, pero sí, lo más probable es que les voy a subir el apunte que tiene literalmente 2 planas de qué es lo que ustedes tienen que hacer, y además eventualmente subiré, ¿cómo se llama esto? 2 trabajos tipos, que son 2 trabajos que yo eventualmente califiqué con 7 hace varios años. Varios años. Realmente son varios años, qué terrible. Que son trabajos que yo considero obtuvieron un nivel idóneo, al punto que la verdad la nota correspondiente era la nota máxima. ¿Okay? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un informe. Antiguamente hacíamos 3 informes, pero ahora vamos a hacer solo 2, y la verdad es que los 2 van a estar fusionados en uno. El primer informe, o la primera parte de este informe, va a consistir en lo que es un informe bibliográfico. El informe de análisis de citas y de fuentes que ustedes van a utilizar para el desarrollo de un trabajo posterior. El trabajo bibliográfico se caracteriza particularmente por evaluar 2 temas principalmente. El primero de estos temas es, en primer lugar, la búsqueda en sí misma de las fuentes, que ya vamos a especificar qué tipo de fuentes, y en segundo lugar, la suficiencia que tendrían dichas fuentes para poder dar cuenta de un fenómeno estudiado. ¿Esto qué significa? Ustedes a partir de ahora, obviamente solo por medios electrónicos, se les va a dar un tema en particular, va a ser las pandemias, que
el punto principal es que vamos a cada grupo darle una pandemia ubicada espacio-temporalmente en algún momento del tiempo. Algunos van a investigar las pandemias, por ejemplo, las gripes traídas por los conquistadores a América, otros van a estudiar la peste negra, otros van a estudiar la gripe española, la pandemia de 1957, el VIH, la influenza H1N1, que con mucha suerte me llevaré yo ese tema para mis grupos, pero eso lo tendremos que discutir. ¿Es en grupo? Sí, esta parte es importante, que bueno que me preguntan. La primera parte, el informe bibliográfico, es decir, evaluar cómo ustedes han investigado las fuentes, o sea, mira, encontré este libro, este capítulo de libro, este artículo de revista, es individual, en una nota. La segunda parte, el informe, es decir, que da cuenta de, el informe que da cuenta de algún tema estudiado en particular, de esas fuentes y de otras que pueden agregar después. Ese informe será grupal. No sé si me voy a explicar. O sea, los grupos son los que ya están, sí, son los grupos que ya están con los ayudantes que ya están listos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Con lo de las fuentes te refiere a que hay una parte en la que cada uno muestra sus propias fuentes de lo que ha adquirido. Una nota mía. Y ya luego lo siguiente sería mezclar todo y eso es la nota grupal. ¿O no? Bien, hasta el punto de mezclar. Voy a clarificar el mezclar. La primera parte que se les van a evaluar es una muy sencilla, que es cómo ustedes investigaron, qué encontraron, y al final del día, y aunque el profesor no quiera que sea así, la verdad es evaluar la suficiencia de esas fuentes. O sea, qué tan funcional es esta fuente a lo que yo estoy estudiando. La segunda parte no es como una mezcla de todos, es derechamente a partir de esas fuentes generar un informe que dé cuenta de un fenómeno en particular. Porque la pandemia es un tema demasiado general, las investigaciones por reglas generalísimas son de temas muy específicos. Lo más probable es que sean relacionadas con el derecho público, particularmente porque son los que más un estudiante es más fácil de familiarizarse sin necesariamente entrar en conocimientos de instituciones propias de las ramas del derecho. Pero, por ejemplo, estábamos discutiendo respecto de la evaluación del 5 de junio. Sí, es la del 5 de junio, es esa evaluación, pero vamos a hablar de la fecha más ratito, eso vamos a hablar después. Volviendo al ejemplo. A algunos en la influenza humana, lo más probable que les toque es el manejo internacional, el manejo como comunidad internacional, y cómo operó desde la perspectiva del derecho el manejo de las instituciones de derecho internacional. Ese es un punto muy interesante porque es el que más identifica a esa pandemia en particular. Por ejemplo, también tenemos más o menos el mismo fenómeno en el VIH. O sea, cómo funcionó la comunidad internacional para efectos de poder controlar la pandemia. Tenemos el tema de la propiedad de las vacunas, porque ya después, en cierta época de la historia, tenemos la presencia de las vacunas. Entonces, de esos puntos en particular, ustedes van a escribir un informe en base a las fuentes bibliográficas. Y ese informe grupal. Kendra, ¿te contesté bien? Kendra. Sí, estoy aquí, lo siento. Sí, más o menos, la verdad no quedó muy claro, para ser muy sincera. No quedó muy claro. La segunda parte. Ya. El otro día Se supone, es como investigar en base a las fuentes que ya tienen el visto bueno, algo así. Claro, un segundo. Aquí yo puedo hacer una... ¿Quieres compartir pantalla? Quiero la pizarra, ahí está. A ver. La primera parte del informe, porque está gris, me gusta gris. El primer informe sigue gris por la cresta, ya, no importa. La primera parte, son fuentes. El informe de fuentes básicamente es ¿qué encontraron ustedes para desarrollar un trabajo? ¿Y por qué ustedes consideran que son relevantes? Esto va a quedar más claro cuando les mostremos el trabajo tipo. La segunda parte del informe es, en estricto sensu, un informe. Es un trabajo. Ahí usted se les va a dar una temática
un tema en particular, y ese tema en particular tiene que ser desarrollado en base a las fuentes. El segundo trabajo es grupal. El primero es individual, o son dos partes porque vamos a dar el mismo plazo para las dos. Pero en definitiva, lo que se hace en el segundo informe es, por ejemplo, imagínense que a usted le tocó, respecto a las pandemias en Roma, cómo afectaron las pandemias en Roma los procesos de conquista. En ese caso, usted va a tener que primero buscar fuentes, va a buscar papers, libros, va a buscar, qué sé yo, las correspondientes fuentes formales del derecho, y va a darnos cuenta de qué encontró. Yo encontré estos textos, me parece que son suficientes por tal y cual razón, nosotros vamos a evaluar eso, esa es la primera parte de la nota. La segunda parte de la nota va a ser el informe que usted va a hacer con sus compañeros, que va a dar cuenta de, bueno, cómo afectó en particular la conquista romana, las pestes. Hemos dado cuenta, según las correspondientes fuentes, que fue afectado en tal o cual motivo, se modificaron el derecho para estos efectos, se siguió aplicando tal o cual fuente formal, el ámbito de vigencia puede haber cambiado, el contenido normativo que por antonomasia va a cambiar, y las instituciones variaron en base a este punto. Así reaccionó en su momento la sociedad romana respecto de producto de la pandemia, en particular en la conquista. Y así va a haber muchos temas. Voy a ver el chat. Entonces ahora nos van a dar un tema específico, ahora buscamos de todo. Vamos a buscar temas, es que los temas no son tan específicos, y los temas los tenemos que discutir entre los ayudantes, pero se los vamos a dar pronto. Pero por supuesto que dependiendo del tema deberían buscar de ese punto. O sea, si les toca la gripe española, por ejemplo, deberían empezar a buscar todo lo que puedan de gripe española. Necesito aprender a citar, urgente. Ese es un buen punto, lo vamos a tocar después. Las notas se promedian entonces, sí, con toda seguridad. Con toda seguridad la nota del informe bibliográfico se promedia con la nota del informe final. ¿Cuánto vale cada informe? Lo más probable es que la mitad. No lo hemos decidido, pero lo más probable es que la mitad. ¿Es obligatorio hacerlo? Por supuesto. Es parte de su nota. Si no lo hace, tiene un 1. Y ese 1 se va a promediar con la nota de su prueba o con la nota de la autoevaluación, dependiendo de cuál sea mejor. ¿Cuánto vale dentro del promedio del curso? Ya, a este punto quería llegar. En el programa del curso aparece que es un 30% de la nota de presentación, o sea, será como un 15%. Con el profesor estuvimos conversando entre todos hace un par de días, antes de la semana de receso, y estamos pensando que dependiendo de la calidad de los trabajos, el trabajo efectivamente valga la mitad de la nota de presentación. Entonces, para efectos de premiar, de valorar más el trabajo hecho a lo largo de todo el semestre, que la nota del trabajo valga el 50% de su nota de presentación, es decir, que se promedie con su prueba, que más encima se promedie, ustedes tuvieron 2 oportunidades, una donde se les controló prerromano, historiografía, prerromanos y romanos, y la otra que es la prueba del 5, era el 29, se cambió para él, creo que el 6 o 5. 5. Pero el 5, muy bien. Esta nota se va a promediar con mucha seguridad, todavía no está definido, pero y vamos a tomar la decisión en base a cómo veamos el trabajo de ustedes, de que este se promedie, porque generalmente estos trabajos tienen muy buena nota. Los trabajos en general, la nota rara vez baja de 5.5. Entonces yo les recomendaría que lo hicieran. O sea, desde ahora yo les recomiendo que lo hagan, y que lo hagan lo mejor posible, porque entre mejor sea el trabajo, lo más probable es que más va a afectar en nuestra decisión de poner o no, porque la idea no es perjudicarlos. En todo lo contrario, la idea es justamente basada en el hecho de que la modalidad de pruebas online ha sido un poco compleja de ejecutar, y que este trabajo siempre se ha hecho, y lo podemos trabajar más fácil. Hay una mano levantada. ¿Qué habla el que tiene la mano levantada? Sí, soy yo. Entonces no me quedó muy claro para cuándo es la fecha tope de este trabajo. La fecha original en el programa parecía que era dentro de nada, era como era o el mismo viernes o el lunes, pero nosotros lo vamos a mover. Vamos a dar como un mes. Porque, Matías, ¿tú sabes cuándo parten los exámenes? Con el cambio de... Con el cambio Con la corrida
Yo también me confundí. Confunde. Lo más Antes probable es del que sea 30 los exámenes. el 30 los exámenes. Lo más Sí, probable es con que el sea, nuevo cambio. lo más probable es que sea después del 30. Porque historia del derecho no es la semana 1, No, siempre es como la semana 2, si no me siempre como la me semana 2 o equivoco. 3 de exámenes. Sí, es la Entonces, semana 2. ¿la semana 2? Sí. Perfecto. ¿Cuántos estáis ahí? Sí, acaba de aparecer. Ah, qué bueno. Qué bueno saber que no tienen COVID. Algo bastante bueno. Es lo que hay. Nosotros conversamos hoy día con el profe que lo más probable es que la fecha de entrega sea una semana antes del examen, cosa que nosotros podamos tener las notas lo más rápido posible y que ustedes den su examen con su nota de presentación lista. Todo con la finalidad de darle más tiempo, no con estresarlo respecto a la nota. Si a ustedes les estresa respecto a la nota, movemos un poco más acortamos un poco el plazo y lo tenemos antes del examen, pero la idea es que tengan la mayor cantidad de tiempo posible. Así Aquí que están diciendo por el chat, Héctor, que normalmente era el 30 la prueba, pero dirección de escuela no ha mandado ningún calendario oficial, así que hay incertidumbre un poco, pero se debería correr una semana. sí, pues porque al final como que todo se corrió una semana. Eso fue lo que Es entendí que, yo. es que hay que considerar, por ejemplo, para PROCE, que es el primer examen, que Ujú. era un lunes antes, pero ahora el mismo lunes es feriado, así que se correría el martes, así que se debería correr como Ya. todo un día. Pero igual como que está dentro de la misma semana. Sí, O sea, se todo se debería va, correr pero es una como marginal. semana, o si era el martes, se podría cambiar al miércoles o seguir siendo el martes, como ese sería el Dios, qué rango. desastre administrativo más Lógico. grande. Eso les pasa por tenerle miedo a Twitter. La única facultad, el único lugar del mundo donde Twitter es relevante es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, lo que importa es que el trabajo se va a entregar una semana antes del examen, cosa que tenga la mayor cantidad de tiempo posible para desarrollarlo, ¿ya? Por supuesto que lo pueden entregar antes, no hay ningún problema si estiman que tienen que tener más tiempo para estudiar introducción al derecho, microeconomía, lo que sea, y para eso tienen que entregar el trabajo 2 semanas antes y tienen que acelerar su estudio. Ya la idea es que se les dé tiempo para que ustedes se organicen, ya consideramos que ustedes pueden organizarse, pero también darles la mayor cantidad de tiempo posible. Y vamos a tratar de ser lo más laxos en ese sentido, pero yo creo que con estas reglas claras de que va a ser a lo menos una semana antes deberían estar listos. O sea, van a tener poco menos de un mes. Y yo creo que es suficiente. No son trabajos brutalmente extensos, ni mucho menos. Son trabajos sencillos, pero que requieren el trabajo colaborativo de todos y todas las y los integrantes del grupo. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? Porque si hay dudas, tenemos que resolverlas. Están preguntando si se enviará una pauta y si la fecha es para las dos partes ya listas. Sí, Y la Fernanda también. voy para las dos. La primera, sí, la fecha es la misma para las dos. Estoy pensando cómo hacer la metodología. Lo más probable es que abra 2 sección tareas. Eso es lo más probable. Pero la fecha de entrega en principio es la misma. ¿Y cuál era la otra? Perdón, está en el chat. Pauta. ¿Se dieron una pauta? Sí. Las pautas son las mismas pautas del año pasado, que yo voy a modificar un poco, porque antes eran 2 trabajos, entonces ahora va a ser un trabajo solo. Pero en principio se va a subir una pauta, pero de cualquier forma, la pauta es una pauta que apunta a la suficiencia, es una pauta que está basada en argumentación. ¿Y por qué está basada en argumentación? Porque es más fácil poder cuadrar la respuesta de un estudiante que investiga en este tipo de parámetros que en parámetros objetivos. Porque si usted no cumple con los parámetros objetivos, la respuesta está mala. En cambio, aquí lo que se le da es al ayudante que corrige un espacio de discrecionalidad obligatoriamente fundamentada para que él tome una decisión respecto de su nota. Y esa nota a su misma vez puede ser impugnada. Y esa impugnación a la nota la termino viendo yo, que soy el coordinador de los ayudantes. Entonces, hay todo un sistema jerárquico para que no se perjudiquen. Y por eso es una pauta tan compleja. Pero en principio la pauta no dice casi nada. No dice nada del trabajo. Solo se refiere a la suficiencia del trabajo. A qué tan completo, a qué tan correcto son el uso de los conceptos y en caso de haber fallas, qué tan profundas son esas fallas que tiene el estudiante.
hay algunos que son, por ejemplo, en el caso de las fuentes bibliográficas, por ejemplo, se les exigió 5 o 6 textos y ustedes presentaron 4. Y esos 4 textos además son insuficientes para poder dar un panorama claro. Al final, el ayudante va a justificar por qué él considera que es insuficiente y por qué se le dio el puntaje que se le dio. Entonces, la verdad es que la pauta no dice nada. La pauta se lee, la pauta al final del día es un espacio para que usted pueda justificar por qué usted cree que merece más o menos nota. Y al estar fundamentada es mejor que un criterio objetivo. Porque si pongo criterios objetivos, lo más probable es que haya una lluvia de ojos. Porque tendría que tomar una decisión respecto de qué es lo correcto. Y cualquier cosa que se desvíe de eso está mal. Así que por eso es que las pautas son como son. No sé si ustedes se han fijado. Son los grupos que ya están. ¿A cuándo están los temas? A más tardar al viernes o el sábado. Porque yo... Una pregunta. ¿Sí? Las fuentes, ¿cómo hay que como mostrarlas? Así como tengo que ponerle los links o el nombre del libro o tengo que escribirlo. Súper, vamos a ver. ¿Necesitas APA? Vamos a eso. No, también? aquí no se cita APA, no. APA fuera, no, caca, no. Yo tengo el instrumento que ocupan para las tesis a nivel Chile para las citas de... ¿Puedes subirlo? Sí. Súbelo por favor. ¿Es la actualizado? Sí, sí, pues, ¿no? Así que es muy bueno. ¿Es el actualizado? ¿Connie? No sé, es del año pasado, creo. Entonces sí, debe ser el actualizado. Es que hay 2 y hay uno y cambiaron un tipo de citación de fuente. Pero sí, si no, se les va a subir se les va a subir. Aquí en la facultad se usa un tipo en particular que no se ocupa en otro lado, pero la verdad es que yo creo que es mejor, porque además contiene cómo citar jurisprudencia y cómo citar... perrito. Perdón, podemos todos mirar el perro de Constanza 5 segundos. ¿Cómo se llama? Se llama Jack. Un regalo. Vamos a ver. Ya. Es como Normita. Es para el estrés. Finalmente, Normita Online. Finalmente, Normita Online. Vamos a ver el tema de la citación, porque nosotros usamos un sistema distinto en la facultad, que es el que se usa también para las tesis. A ver, pájaro. Le voy a mostrar. Que no explicaste quién es Normita. Pero, ay, que ustedes no saben quién ¿No conocen quién es Normita? No, claro, no conocen quién es Normita. Normita es una perrita Westie, que es de una compañera que se llama Consuelo. La Consuelo es una muy buena amiga mía. Mi compañera de colegio. ¿Fuiste compañero de colegio con la Consuelo? Sí. Qué chiquito que es el mundo. Y Normita es una perrita entrenada en apoyo emocional. Entonces la DAE hizo las gestiones el año pasado, entonces en periodo de exámenes Normita iba a la biblioteca y la gente que estaba estudiando en la biblioteca podía acariciar a Normita y Normita hacía espectáculos. Era un perrito antiestrés. Y vino varias veces, es una celebridad. ¿Usted va a las páginas de memes? Es hermosa. Yo me sentí muy feliz cuando la vi. Pero Normita es lo mejor que le ha pasado. Lo mejor que tuvo el 2019 fue Normita. La única autoridad respetable en nuestra facultad. La única autoridad. Sí, porque ya ni siquiera el Trizel es confiable. Ni siquiera el Trizel es confiable. Ya, voy a mostrar un trabajo. Que yo eventualmente baja notas si los integrantes usamos alguna fuente en común. No si usan fuentes en común, sí si hay plagio. En estos casos la línea va a estar muy delgada, pero yo creo que los que les va a salvar generalmente son los argumentos que ustedes van a tener que dar, la explicación de por qué han elegido tal o cual fuente y en qué sentido usted cree que aporta. Va a ser más complejo en esta pasada, pero por supuesto que también vamos a ser más criteriosos. O sea, lo normal es que se repitan 2 o 3 fuentes, porque para este tipo de cosas siempre hay 2 o 3 fuentes primordiales, pero si se copian todo, hasta en el orden y hasta en la argumentación, por supuesto que eso es copia. ¿Ya? No se va a bajar, y ahí sí que se baja puntaje. En la otra no. En la otra son coincidencias que naturalmente sí van a dar. ¿Ya? Voy a compartir un trabajo que yo hace ya harto tiempo. ¿Lo ven? ¿Sí? Súper.
Este es un trabajo que fue calificado con 7. ¿Cuántas fuentes hay que poner? No lo hemos decidido, lo más probable es que son 3 y 3. Ya digo por qué 3 y 3. Bueno, este es el formato. Nosotros vamos a hacer una presentación que se llama presentación de trabajos en la universidad, que aparecen todas estas cosas. En qué, cuáles son los márgenes, cuál es el tipo de letra, el tamaño, si está justificado o no, el tipo de portada. Eso se lo subo terminando la ayudantía. Aquí, profesor Dr. Eric Palma, sus ayudantes. Aquí estaba yo, que en ese entonces era un muy joven colaborador. El nombre de su estudiante, el semestre, ven, del 2017. Un índice, introducción, fuente 1, fuente 2, no tiene por qué ser más. Se introduce el contexto del trabajo. Esto se terminará en 10 minutos. Yo pensé que le iba a ser más corta. Este link funciona para si se cae, ya, si nos queda más, si nos falta tiempo. Entonces, esta es la introducción que se hace, una breve introducción que justifica el por qué se están buscando las fuentes. Este es el sistema este es el sistema que nosotros usamos. Apellido en mayúscula, nombre, título, no en cursiva, no entre comillas, editorial, año, en este caso esto era una revista, entonces tenía número y número de páginas. La fuente número 1 se tiene que identificar con el título. Casi todas las fuentes, todas las fuentes que ustedes van a tener que citar van a ser online, por el tema de que no pueden salir a la biblioteca, y ojalá que no vamos a obligarlos a salir. Sí, por supuesto que lo subo, voy a subir todo esto, todo el material lo voy a subir de aquí a mañana en la mañana, ¿ya? Y si no me lo También ponen para subir la clase, sí. Y también y junto con la clase. Entonces, tenemos aquí el link. Tenemos el link, la clasificación de la fuente. Ya voy a entrar a la clasificación de las fuentes. El año de publicación y el autor. Y aquí van a tener que hacer dos cosas. Van a describir la fuente. No tiene por qué ser una descripción muy larga, ni tampoco tienen por qué leerse toda la fuente. Lo importante aquí es que ustedes puedan, dentro de ella, describir un contenido de tal forma que se note, porque si hay dudas, yo voy a abrir el link y yo voy a leerlo. Y si efectivamente si no se condice, va a afectar en su nota. Ustedes describen someramente la fuente. Aquí, por ejemplo, da cuenta del fenómeno de energía a través de distintos autores que siguen una misma línea. Se toca el tema de la iglesia. Se da una breve descripción de qué es lo que describe la fuente elegida. Y por último, una justificación breve, no tiene por qué. La justificación, cada fuente no les va a tomar más de 1 o 2 páginas. La justificación dice, me parece importante, puesto que nos da una visión social amplia, y en general lo que vamos a evaluar es cómo usted nos convence, o de cómo usted toma los elementos propios de la fuente para decirnos, esto es importante. Por ejemplo, aquí la chica citó ¿hay relación? ¿Cómo que no entendí, Gabriel? No entendí, perdón, Gabriel, me quedé como, Normita, ahí está Normita. ¿Hay que relacionar la fuente con la concepción polifacética? No, no necesariamente, no es obligación. Ahora, se ha entendido que ustedes, la mejor fuente de historiografía que se manejan es la concepción polifacética. Entonces, lo lógico sería que ustedes trataran de abordarlo de esa temática, pero no va a ser obligación. No es un informe, no va a tener que adscribirse a los conceptos básicos de la concepción polifacética necesariamente. Porque por supuesto que los ayudantes hablamos en polifacético, ustedes deberían hablar en polifacético, uno pensaría que se les haría más fácil entenderlo desde cero. Y para eso van a tener la ayuda de los ayudantes que están obligados a contestarles sus dudas. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, tenía un libro, Derecho Penal en la Edad Media, describe, justifica, fuente número 3, título, link. Aquí todo va a ser link. En la segunda parte, porque se nos va a acabar el tiempo, vamos a explicar dos cosas, que son el tipo de fuentes que pueden usar y 3 sitios que yo creo que son los más importantes. Esa es Normita, sí, esa es Normita. Y por último,
Nada más que decir por acá. Aquí este era más corto porque era un trabajo con menos puntaje. Y si llega a una conclusión, una conclusión breve, te ven que no es más de una plana, donde llega una serie de ideas de más o menos qué es lo que han recopilado, de cómo creen que les sirve, y por último de cómo ustedes creen que va a afectar al informe final. El informe final no tengo todavía, no encontré, lo voy a tener que buscar, pero también se los voy a subir, porque además tengo que anonimizarlo. ¿Dudas hasta acá? Espera, ¿ese era el que tenemos que hacerlo individualmente? Exacto. Ah, ya, gracias. Ese es el individual. El otro voy a buscar un modelo, pero es un informe como cualquier otro. O sea, se les va a dar un tema, se les va a dar un tema, van a tener que empezar con la introducción, más o menos de qué están estudiando, van a explicar el fenómeno en general, van a analizar puntos que les parezcan más interesantes, después de eso un análisis completo y una conclusión. No es mucho más largo que eso. Dudas hasta acá, porque si no voy a cerrar esto y se vuelven a conectar. Yo tengo una pequeña pregunta. Tanto el individual como el grupal tienen una intro, tienen una bibliografía hecha, tienen una conclusión, etcétera. Cada uno tiene eso, por sí solo. Sí. Ok. Por supuesto. Sí, yo creo que lo más probable es que así sea porque son dos partes. Pero, ok. Y en la sección tarea, el individual mío lo subo como en una parte de tarea mía sola y hay una parte especial para la del grupo. Yo creo que eso vamos a terminar haciendo. Que el mismo día ahí haya dos secciones. Porque así va a ser más ordenado para nosotros. Si no hay dudas hasta acá, en 5 se acaba la biblioteca, entonces ¿cuál es el primero? El primero, Yaritza, es el de fuentes bibliográficas. Pero ojo, que se entregan los dos el mismo día. Lo que pasa es que para efectos de corregirlos, necesitamos que suban dos. Su grupo puede subir solo su grupo entero sube solo un trabajo, que es el final. Pero todos ustedes van a tener que subir el bibliográfico. Entonces, si no hay más dudas... Una pregunta, ¿nosotros tenemos que usar todas las fuentes en el trabajo final de todo o da lo mismo? O sea, uno pensaría que sí, pero uno pensaría que sí, pero no va a ser necesario que se haga remisión a todos. O sea, yo creo que es muy normal que pase que en el afán por encontrar más fuentes, encontraron fuentes que son inútiles, ya sea porque no apuntan a donde quieren, o porque ya tengan muchas fuentes que digan lo mismo. Entonces, es normal que no se tiene que hacer remisión a todas. Obviamente, para inflar la bibliografía, lo recomendable sería que colocaran todas las fuentes, porque efectivamente todas esas fuentes fueron consultadas. Súbanlas para organizarse bien. Vamos, la fecha, Estefano, es una semana antes del examen. Cuando suba dirección de escuela el calendario de exámenes reconfigurado, daremos la fecha, la certeza de la fecha, y lo más probable es que ahí se configure sección tareas. Pero es con toda seguridad, si los exámenes parten el 30, debería ser como la primera o la segunda semana de julio. Ya, como no hay más dudas hasta acá, voy a cerrar esta sesión, se vuelven a conectar en el mismo link, ¿ok? Voy a